Pues buen día a todos. A sus órdenes, Gabriel Vargas. Soy pediatra aquí en el Tecnológico de Monterrey. Estoy cubriendo el día de hoy a la doctora Grecia Turrubiates, quien es la encargada y directora de este proceso de sesiones de los miércoles. Y les damos la bienvenida a todos por parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Contamos hoy con la presencia del doctor Javier Cuellar, de la doctora Eugenia Badaloni, quienes nos van a hablar o quien nos va a hablar sobre el tema de traumatismo craneoencefálico y presión intracraneal en los niños. Y recuerden que recibimos sus preguntas a través del chat y al final de la sesión haremos mención de estas preguntas para que los expertos nos ayuden a resolverlas. Les recordamos que si quieren recibir una invitación semanal, se comuniquen a este correo que aparece en la pantalla y recibirán una invitación de parte de nosotros. No olviden llenar su encuesta de satisfacción al final de la sesión para que puedan ustedes recibir su certificado y constancia para recertificaciones y demás. Entonces, a nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les damos nuevamente la bienvenida. Esta es la cartelera el día de hoy, como lo mencioné, empezamos con traumatismo craneoencefálico y presión intracraneal en niños. Y tenemos a la doctora Eugenia Badaloni. Ella es médica por la Universidad de Buenos Aires, especialista en neurocirugía en el Hospital de Pediatría no me permite ver aquí, de Juan P. Garrán, jefa de Garrahan, residente, sí. Garrahan, perdón, doctora, jefa de No, residentes de neurocirugía en el Hospital de Pediatría también, Juan Garrahan, y especialista en nervio periférico en el Hospital de Pediatría también, Juan Garrahan. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y pues agradecemos la presencia de todos ustedes y en especial de los doctores quienes nos apoyarán con este tema. Adelante, doctora. perfecto. Bueno, como muy bien dijo el doctor Gabriel, yo soy Eugenia Badaloni. Trabajo actualmente en el Hospital Garrahan de la Universidad bueno, de Buenos Aires, acá en Argentina. Es un hospital específicamente pediátrico, a pesar de que nosotros cuando hacemos la residencia de neurocirugía en realidad tenemos la habilitación para ser adultos y pediátricos. Yo la verdad es que me dediqué principalmente a la pediatría porque estoy en este hospital y por ahora no lo cambiaría por nada. Y actualmente estoy terminando el fellowship en nervio periférico, que son, bueno, esta es una instancia y una subespecialidad nueva acá en el hospital. Así que eventualmente también, si algún día alguien tiene alguna duda con respecto a eso, también pueden contar conmigo. La idea del día de hoy, que era lo que había hablado con el doctor Javier en los últimos días, era hacer una charla general, principalmente de las cuestiones y de los manejos del traumatismo en pediatría, que es algo muy frecuente. O sea, realmente es algo que tanto los pediatras, los emergentólogos, los terapistas, los neurocirujanos, etcétera, tienen que saber manejar a un paciente que viene con un trauma porque hay de muchísimos tipos, según obviamente el traumatismo que tenga el paciente, y de un manejo bastante complejo, ¿sí? Bueno, la primero que les quiero mencionar es en lo que es epidemiología, que es bastante sabido que los traumatismos acá, uy, perdón, lo dejé de compartir, ¿no? Sin querer. No, No, estás no, bien. está bien. Ah, yo lo dejé de ver, perdón, ahí está. Em, el traumatismo en pediatría es una de las principales causas de muerte y de discapacidad en los niños. Y principalmente la incidencia es en menores de 5 años y en adolescentes. Esto es claramente por el estilo de vida del adolescente generalmente toma mayores riesgos. Y los menores de 5 años que todavía están comenzando a caminar y a adquirir, digamos, la motricidad fina, también conlleva a que sea más propenso a tener este tipo de patología, ¿sí? Es la segunda causa de hospitalización, tiene una tasa de mortalidad entre el 1 y el 2% y tiene una mayor incidencia en varones, ¿sí?
Con respecto, acá vamos principalmente a la parte más teórica, que me parece que es bastante importante destacar que tenemos distintos tipos de fracturas y distintos tipos de hematomas y de colecciones que nosotros nos podemos encontrar en varios pacientes. Y algo que es muy importante destacar es que a veces no condice la fractura con la lesión que nos encontramos luego en la tomografía dentro del parénquima o del cerebro del paciente. Con este concepto voy a volver luego de contarles este tipo, las diferentes tipos de fracturas o de patologías que podemos tener, porque es algo muy importante para tener en cuenta, principalmente cuando recibimos al paciente en la guardia. Es decir, como pediatra, que vas a ser el que van a ser generalmente los primeros que reciben a estos pacientes, es importante tener en cuenta esto. En el primer lugar, como podrán ver, tenemos la tomografía con una ventana ósea de lo que decimos una fractura lineal. ¿Qué es una fractura lineal? Es un trazo fracturario en alguno de los huesos del cráneo. En este caso, que se ve porque quizás es medio pequeño, pero lo que se puede ver es un pequeño trazo fracturario a nivel parietal del lado izquierdo y concomitante este cefalohematoma, que incluso el cefalohematoma es lo que nos da la pista para ir a buscar dónde puede llegar a estar la fractura porque es bastante pequeña, ¿sí? En el medio tenemos, en la parte superior, en el medio tenemos otra tomografía, en este caso de una fractura hundimiento. Como podemos ver, este trazo fracturario es distinto porque es literalmente como un hundimiento en el cráneo. Y en pediatría tenemos distintos tipos. Hay una muy frecuente que se da generalmente en los menores de 1 año que se denomina la fractura en ping-pong. ¿Por qué en ping-pong? Porque literalmente pareciera como que una pelotita de ping-pong le dio en la cabeza al paciente y le generó un hundimiento. ¿Por qué digo que es en menores de 1 año? Porque estos pacientes tienen el cráneo mucho más blandito, todavía no tienen el cráneo rígido como el paciente adulto, entonces permite que este hundimiento sea prácticamente sin fractura, como que sea literalmente un hundimiento en el cráneo. ¿Requiere o no cirugía? Depende mucho del paciente y de lo que es la decisión familiar, pero nosotros generalmente sí operamos a este tipo de pacientes. Luego del año, las fracturas de hundimiento suelen ser un poco más graves, más que nada porque cuando se hunde el cráneo, al ser rígido, necesitan un golpe macizo, contuso, para poder generar un hundimiento. Entonces, ya hablamos de pacientes un poco más complejos con respecto a lo que es el tratamiento y el pronóstico del paciente, ¿sí? Y por último, algo a destacar que nosotros vemos bastante es la fractura expandida, que es un tipo de fractura específica que se da en el paciente que tuvo un traumatismo, una fractura lineal al inicio y que posteriormente a los 6 meses cae en el consultorio externo con una fractura expandida, por ejemplo. ¿Por qué se da esto? Porque muy probablemente, inicialmente, en el trauma al comienzo, el paciente tuvo alguna pequeña laceración en la dura madre y esto lo que genera es que al estar mínimamente abierta la dura madre, el latido del cerebro genera la apertura y la expansión del hueso, ¿sí? Es decir, que se va abriendo paulatinamente con este latido del cerebro y esta presión del cerebro. Entonces, esa fractura, en vez de cerrarse, se abre. Y obviamente estos pacientes requieren cirugía porque esto es progresivo. No es lo más normal de ver, pero es bastante notorio. Entonces, quizás, si viene un paciente por la guardia y le encontramos este tipo de lesión, como pueden ver en la reconstrucción, está bueno pensar que puede ser que pueda llegar a tener un antecedente de alguna fractura unos meses antes. Bien. Perdón. Y en la parte inferior tenemos los distintos tipos de hematomas. En el primer caso, tenemos el hematoma extradural, que es el hematoma, como lo dice su nombre, que está entre el hueso y la dura madre, es decir, por fuera de la dura madre. Tiene como esta forma de pelota de rugby, que le solemos decir nosotros. Este tipo de hematoma es de los más frecuentes que encontramos en pediatría en traumatismos graves, ¿sí? Y lo que nos condice la gravedad y la seriedad no solamente es el tamaño, sino también la ubicación. No es lo mismo tener un hematoma, por ejemplo, a nivel parietal alto que tener un hematoma a nivel temporal.
¿sí? ¿Por qué? Porque ahí la desviación de la línea media es muchísimo más grave y nos da muchísimo menos ventana de tiempo para actuar, ¿sí? Por la eliminación de lupus y por otras eventualidades. Entonces, el extradural, que quede claro, es el de la forma de pelota de rugby y es más frecuente en pediatría, ¿sí? En el segundo caso, tenemos un hematoma subdural, que como pueden ver, y como también lo dice su nombre, está por debajo de la dura madre. Entonces sigue la forma del cerebro, del hemisferio cerebeloso, por eso parece como una banana, ¿sí? Este tipo de hematomas, como pueden ver, este es de un tamaño bastante importante y se ve principalmente en pacientes adultos que tienen, que al tener atrofia cortical, tienen, los microtraumas pueden producir este tipo de colecciones, ¿sí? Esto, a ver, lo remarco porque es más habitual encontrarlo en pacientes adultos, pero también los encontramos en pacientes pediátricos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en este caso lo vemos mucho en pacientes que tienen válvulas de derivación, shunts de derivación, ventrículo peritoneal, por ejemplo, que pueden hacer estas colecciones porque achican muy rápido los ventrículos, ¿sí? Entonces también pensar en este tipo de hematomas relacionados a los pacientes que tienen algún tipo de derivación. Y por último, en la última imagen que vemos acá en la tomografía, tenemos un hematoma intraparenquimatoso, es decir, que está dentro del parénquima cerebral. Generalmente esto lo vemos en pacientes con alguna patología asociada, como por ejemplo un aneurisma que se rompió, una malformación arteriovenosa que sangró. Generalmente lo vemos en estos pacientes. Y en pacientes que tuvieron algún trauma, más que hematomas son contusiones, que puede ser también derivados de alguna fractura o del trauma, también puede tener alguna contusión parenquimatosa, pero no es lo más normal, ¿sí? Esto es más o menos un pantallazo general de los tipos de fracturas y de hematomas. Volviendo a lo que les mencionaba al principio de esta slide, con respecto a la relación entre el tipo de fractura y la patología que podemos tener por debajo, muchos pacientes con una fractura lineal pueden tener esto abajo, es decir, un hematoma extradural abajo. Muchos pacientes, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado que pacientes con una fractura mínima, o a veces incluso hasta sin fractura, nos encontramos con un hematoma extradural. ¿Por qué remarco esto? Porque hay algo que yo aprendí desde chica en mi profesión y en mi especialidad, es que no hay que operar imágenes, hay que guiarnos por la clínica del paciente. Es decir, si un paciente viene con un antecedente de un traumatismo o solamente con una fractura lineal que encontramos en la tomografía, pero tiene un franco deterioro del sensorio, un franco deterioro del estado clínico, es un paciente que claramente tenemos que tomar cartas en el asunto porque probablemente haya evolucionado con algún hematoma. Y bueno, esto es importante porque son pacientes que no nos dan una ventana terapéutica muy amplia, entonces hay que saber actuar, reconocer y tomar cartas en el asunto. ¿Sí? Bueno, la siguiente, esta lo deben tener bastante claro porque en realidad la escala de Glasgow se utiliza en todas las especialidades. Tenemos la escala de Glasgow, la del adulto, y la escala de Glasgow modificada, que es la de los pediátricos. ¿Por qué es la modificada? Porque la realidad es que un paciente menor a 1 o 2 años no habla todavía, no tiene la verbalización, entonces los puntos que están a la respuesta verbal hay que modificarlos según la edad del paciente. ¿Sí? Con respecto a la clasificación, tenemos tres tipos de TEC. Tenemos el leve, que el Glasgow está entre 13 y 15. Generalmente estos pacientes no tienen requerimiento de ningún tipo de cirugía. Generalmente, aclaro, porque puede que en algunos casos sí. Y son pacientes que pueden o no tener pérdida de la conciencia. Nosotros, particularmente acá en este hospital, lo que tenemos muy en cuenta con respecto a la clínica del paciente es si tuvo pérdida de conciencia, si tuvo convulsiones, si tuvo vómitos y si tuvo pérdida de esfínteres. Porque a veces los padres te dicen, sí, la verdad, no, se orinó encima, pero no te saben reconocer que tuvo previamente una convulsión. O quizás tuvo una pequeña convulsión subintrante y ni se dieron cuenta y simplemente se percataron de que se había orinado encima. Entonces también es algo que al interrogatorio nosotros preguntamos. Después tenemos el moderado, que es el Glasgow entre 9 y 12.
La pérdida de conciencia es de mayor tiempo, el paciente puede estar somnoliento, puede tener disminución también puede tener una amnesia que puede durar algunos días. Entonces, bueno, este es un paciente que probablemente le hagas una tomografía al inicio, una tomografía pasadas las 6 horas, que se considera la ventana en que se puede producir un hematoma en la siguiente tomografía, y le vas a hacer un control más continuo, un monitoreo más continuo, etcétera. Probablemente este es un paciente que si tuvo un trauma y le encontrás un hematoma, lo tengas que operar. Y con respecto al trauma grave, ya, bueno, este es el paciente crítico, el que viene con un sensorio completamente deteriorado, el que requiere una intubación orotraqueal inmediata, puede venir con alguna pupila fija, puede venir con una midriasis que requiere una cirugía una entrada a quirófano de urgencia. Con respecto al abordaje inicial en urgencias, que me parece que esta diapositiva es importante porque somos todos médicos y no son neurocirujanos, sino que está dirigido también a la parte clínica. Lo primero que hacemos con estos pacientes cuando llegan por la guardia es la estabilización del paciente, ver qué paciente llega, con qué paciente nos encontramos y qué paciente tenemos para nosotros trabajar. Es decir, nos vamos a dar cuenta con el pasar del tiempo que hay pacientes que pueden esperar y hay pacientes que no pueden esperar. Entonces, el chequeo de la vía aérea, el chequeo de la ventilación, el chequeo de los pulsos y el chequeo, y posteriormente el chequeo neurológico, que lo primero que hay que ir a ver es primero el estado del paciente, si está estuporoso, si está somnoliento, si está reactivo, si está vigil, y claramente el tamaño las pupilas, digamos, la movilidad popular y los reflejos pupilares y los reflejos de tronco, que son muy importantes. Una vez que nosotros tenemos esta valoración, vamos a definir si realmente necesita una imagen, una neuroimagen de urgencia o no. Y con neuroimagen me refiero a que yo estoy hablando del cerebro, que es lo que me ocupa, pero hay muchos pacientes que sufren politraumatismos y que requieren la valorización de todo el cuerpo. Entonces, muchas veces se hace una tomografía de cuerpo entero para evaluar cómo está el paciente luego de un politrauma, ¿sí? Pero bueno, yo menciono la neuroimagen porque es en lo que me enfoqué. Con respecto a la elegida, nosotros generalmente utilizamos una tomografía simple de cerebro porque nos da muchísima información, es muy rápida y a lo que es el trauma grave en el momento, la sangre es completamente visible en todos sus periodos de reabsorción. Entonces nos permite ver si un hematoma es actual, si un hematoma es pasado, si un hematoma está activo, etcétera. Así que lo que nosotros elegimos como primordial es la tomografía. Y luego, bueno, claramente la monitorización continua, que ahí viene la parte más clínica, que es el monitoreo de los signos vitales, de la oximetría, la CAPNO, la capnografía también, y el monitoreo de PIC, que es lo que va a venir a continuación y es lo que vamos a hablar. ¿Qué es la PIC? La PIC es la presión intracraneana. Generalmente esta presión aumenta luego de un traumatismo moderado o grave. Es muy importante tenerla en cuenta porque cuando un paciente está sedado, intubado, nosotros tenemos que tener un monitoreo y un control de la presión dentro del cráneo, porque a nosotros nos da muchísima información del estado actual del paciente. Un paciente con una PIC aumentada no lo podemos tener dormido sin tomar ninguna conducta con respecto a esto, porque es un paciente que en horas fallece. Entonces es muy importante tener controlada, monitorizada y tratada la presión intracraneana. Acá les puse cosas importantes porque obviamente no son solo neuroquirúrgicas, sino que son principalmente clínicas. En lo primero que van a ver es la posición de la cabeza. La posición de la cabeza es muy importante que esté elevada a unos 30 a 45 grados por una cuestión de gravedad y de presión gravitacional. Y además que el cuello no esté comprimido. ¿Por qué? Porque cualquier compresión que tenga yugular va a generar un aumento de la presión intracraneana. Entonces, siempre el paciente tiene que estar con el cuello alineado de una posición neutra y no comprimir las yugulares. Por otro lado, otra de las medidas que se pueden tomar es la hiperventilación.
¿Para qué la hiperventilación? Para que la presión arterial del dióxido de carbono se mantenga entre 30 y 35. Esto también genera una disminución de la presión intracraneana. Entonces también se puede generar a través de la ventilación de la ventilación mecánica la presión del dióxido de carbono entre 30 y 35. Por otro lado, otra de las medidas es el clorurado hipertónico y el manitol. En este hospital usamos principalmente el clorurado, y por otro lado también el manitol, pero lo que más usamos es el clorurado, hasta llegar más o menos a un sodio, a una natremia de más o menos entre 153 y 154, a veces un poco más, que también ayuda a la disminución de la presión intracraniana. Obviamente, reitero, el manitol también lo usamos, pero el clorurado es lo más utilizado en primera instancia, por lo menos en pediatría en este nosocomio. Por otro lado, la sedación y la analgesia. Creo que este es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque la realidad es que un paciente que está poco sedado, es decir, que está en una ventana medio superficial de lo que es la sedación, y además está con dolor, es decir, que no está bien controlado su dolor, claramente la presión intracraniana va a subir. Va a subir por el dolor y va a subir porque el paciente despierto tiene la presión más alta. Entonces, nosotros siempre hablamos con la terapia en que por favor mantengan la ventana de sedación y de analgesia lo más profunda posible para que la medición de la presión intracraniana sea confiable. Y por último, el control de la temperatura, que tiene que estar normotérmico. En realidad lo principal es evitar la hipertermia, ya sea normo o un poquito por debajo o una leve hipotermia, pero siempre evitar la hipertermia justamente por el funcionamiento cerebral y por la vascularización cerebral, ¿sí? Entonces, según el paciente, ahí estábamos hablando del monitoreo de la PIC. Según el paciente que tengamos, que nos llegue a la guardia, lo primero que tenemos que hacer es el chequeo clínico, ver qué paciente se presenta y ver cómo seguimos. Entonces, depende del paciente. Si tenemos un paciente menos complejo, tomaremos una conducta expectante. Si tenemos un paciente mínimamente no, pero un poco más complicado, quizás podemos solamente hacer una cirugía de evacuar el hematoma y nada más, porque es un paciente que está bastante estable. A eso voy a volver un poquito más adelante. Podemos tener un paciente que solamente requiera una colocación de un monitor de PIC, o podemos tener el paciente mega complejo, que es el que se le coloca el monitor de PIC y además requiere una cranectomía descompresiva, que también lo vamos a hablar ahora. Con respecto al monitoreo de PIC, tenemos distintos tipos de sensores según el lugar donde vivan, según el hospital, según la posibilidad de compra del hospital, porque claramente cada uno de estos tiene distintos precios. Eh, lo bueno es por lo menos conocerlos, saber que existen, instruirse más o menos en cómo miden la PIC. Y bueno, por parte de los neurocirujanos, de nosotros claramente, saber cómo se coloca uno a diferencia de otro, ¿no? El primero que les menciono es el sensor parenquimatoso. Este es un sensor que es literalmente una fibra óptica que se coloca dentro del parénquima cerebral y se deja en el parénquima cerebral, ¿sí? Lo que nos permite es la medición de la presión intracraniana, y muchos también vienen con medición de temperatura y medición de saturación de oxígeno, ¿sí? Este se coloca, reitero, dentro del parénquima cerebral. Se hace un agujerito en el cráneo, ¿sí? Y se coloca la fibra dentro del parénquima cerebral. Se fija al cráneo y eso se conecta a un monitor externo que nos va midiendo la presión a medida que va pasando el tiempo. El segundo que les menciono es el catéter ventricular. Hay algunos monitores, hay algunos catéteres de PIC que se colocan directamente dentro del ventrículo. La diferencia en este caso es que no solamente nos sirve para la medición de la presión intracraniana, sino que además nos sirve para drenar líquido. En estos pacientes, a ver, hay como una terapéutica combinada, porque no solamente, reitero, nos permite la medición de la presión, sino que además, al evacuar líquido, estamos haciendo un tratamiento para que disminuya también esa presión intracraniana, ¿sí? Pero esto no se coloca en todos los pacientes, la realidad.
se coloca generalmente o en pacientes que tienen sangre dentro de los ventrículos y que necesitamos drenarlo, o que tienen los ventrículos grandes y necesitamos drenarlo. ¿Por qué no se colocan todos? Porque generalmente, no siempre, generalmente, en los traumatismos los ventrículos o están colapsados o son muy pequeños. Entonces, si nosotros colocamos un catéter dentro del ventrículo, algunas veces puede suceder que ese catéter se tapa, deja de funcionar y nos deja de medir la presión, ¿sí? Reitero, en algunos casos, ¿sí? Este sirve, hay algunos nosocomios que lo usan para todos los pacientes. En nuestro caso, no, no lo usamos para determinados pacientes específicos. Y por último tenemos el sensor subdural, que es de fácil colocación, pero es el menos preciso de todos. La realidad es que en nuestro caso, yo hablo de la experiencia personal, el subdural es el menos utilizado, literalmente a nivel país, y el que más utilizamos nosotros acá en el Hospital Garrahan es el parenquimatoso, por todas estas cuestiones que les mencioné previamente. Bien, en lo que es indicación quirúrgica, acá les puse, este es un paciente nuestro, literal, les puse específicamente un paciente que, como pueden ver, primero lo que van a ver acá es el tubo, está intubado el chico, es decir, que el sensorio está completamente deteriorado. Este que ven acá, esta antenita es el catéter de PIC, que es que está conectado a un cablecito al monitor de PIC, y todo este agujero es la descompresiva que le hicimos al paciente porque este claramente fue un TEC grave, ¿sí? Les menciono esto porque es muy figurativo y porque nosotros tenemos muchos pacientes que derivan en esto, ¿sí? ¿Cuándo hacemos una craneotomía descompresiva, que es el paciente del TEC grave? Cuando tenemos, por ejemplo, un hematoma extradural, como les refería previamente, con desviación de línea media, y además que sea mayor a 1 centímetro más o menos de grosor. Cuando tenemos alguna contusión o algún hematoma parenquimatosa con desplazamiento de línea media, cuando está herniado, cuando hay herniación generalmente del uncus temporal o hay un deterioro neurológico progresivo, o cuando, por ejemplo, se coloca un catéter de PIC en el quirófano, nos encontramos con que la PIC está mayor a 20, mayor a 25, con todas las medidas clínicas que mencionamos antes, el manitol, el clorurado, la anestesia, la analgesia, etcétera, con todo eso ya hecho, y tenemos una PIC que todavía sigue dando alta en el quirófano. Ahí inmediatamente, decisión intraquirúrgica, se hace la craneectomía descompresiva. Acá les puse también, este es un ejemplo de un paciente nuestro, la descompresiva se realiza un abordaje muy amplio, que ahí se los mencioné, es frontoparieto temporal, lo más amplio posible, ¿sí? Em, Se realiza la craniectomía, es decir, se retira el hueso y se abre la dura madre. ¿Por qué les menciono esto? Porque es muy necesario que nosotros hagamos todo lo posible para que la presión de la cabeza baje. Es decir, lo primero que hacemos es como ir sacando las capas de la cebolla. Lo primero que hacemos es abrimos la piel, primera capa de la cebolla. Le sacamos el hueso, segunda capa de la cebolla. Le abrimos la dura madre, tercera capa de la cebolla. Ahí hicimos todo lo posible para que la presión baje, ¿sí? Y además, ¿por qué les menciono la plaqueta tan amplia? Porque a nivel temporal es importante que ustedes sepan que el cerebro cuando se hernia el uncus y produce la anisocoria, que esto es muy usual en este tipo de traumatismos, nosotros con este tipo de cirugías necesitamos resolver la herniación, ¿sí? Porque genera muchísimas complicaciones y que se hernie el uncus se imaginarán que es que se esté herniando un pedazo del cerebro. Entonces, necesitamos ir muy por abajo, llegar muy abajo en la región temporal para poder resolver la herniación del uncus, ¿sí? Eso por un lado, es más técnica neuroquirúrgica, pero bueno, se los menciono para que ustedes sepan por qué hacemos tan amplia la descompresiva, ¿sí? Y por otro lado, le hacemos una plástica dural muy amplia. ¿Qué es una plástica dural? Abrimos la dura madre, que es lo que recubre, es la meninge que recubre el cerebro, y lo que hacemos es, con el periósteo, que es lo que recubre el hueso, hacemos como si fuera literalmente una extensión, como una expansión de la dura madre. Entonces nos queda una dura madre mucho más amplia, recubriendo el cerebro, protegiéndolo,
para que justamente el cerebro pueda disminuir su presión. Si nosotros cerráramos la duramadre tal como la abrimos, es imposible, porque el cerebro al estar sufriendo y al estar edematizado, esa duramadre inicial nunca cerraría. Entonces necesitamos como si fuera un retazo de tela que nos dé mayor amplitud para poder cerrar esa capa dural. Igual, cualquier duda que tengan, después me van preguntando, pero bueno, esto es más que nada la técnica quirúrgica, pero me gusta, o sea, la idea es que también sepan más o menos qué es lo que hacemos. Y el huesito no se recoloca. El hueso va por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos banco de tejidos, se guarda en el banco de tejidos para en una segunda instancia recolocárselo. Pero en la primera instancia, que es esta cirugía de urgencia, el hueso no se coloca. Me van a preguntar por qué. Porque tenemos un cerebro hinchado, un cerebro sufriendo, un cerebro isquémico y un cerebro que necesita recuperación. Y esa recuperación se la vamos a dar disminuyendo la presión dentro de la cabeza, siempre, ¿sí? Por ende, si nosotros le recolocáramos el huesito, volveríamos a aumentar la presión. Entonces, no tendría sentido la cirugía que le estamos haciendo. Con respecto a la cranioplastía, que era lo que les refería con el huesito. En los pacientes con un traumatismo grave que se descomprimieron, tiene que pasar bastante tiempo hasta que se pueda recolocar, ya sea su propia plaqueta o ya sea una prótesis. ¿Por qué? Porque necesitamos que la patología esté resuelta. Si es un traumatismo, necesitamos que ese cerebro recupere lo máximo posible hasta poder recolocarle la plaqueta, ¿sí? Va a depender mucho del paciente, va a depender mucho de la gravedad del traumatismo y va a depender también de la terapéutica y el tratamiento que se le haya hecho, ¿sí? Y con respecto al tipo de plaqueta que se le puede recolocar, puede ser o su propio huesito o prótesis, ya sea de algún cemento óseo que se usa de reemplazo, ya sea alguna prótesis 3D, etcétera, ¿sí? Algo a destacar es que cuando la descompresiva es por otro motivo, por ejemplo, una malformación arteriovenosa que sangró, nosotros en nuestro hospital nunca recolocamos una plaqueta sin que esa patología de base, por ejemplo la malformación, esté resuelta. ¿Por qué? Porque si llega a tener alguna complicación, si vuelve a sangrar o si requiere nuevamente una cranioplastía descompresiva, no vamos a estar sacando la misma plaqueta que le recolocamos. ¿Sí? Bueno, con respecto al manejo ambulatorio del paciente con un traumatismo, reitero, como siempre, acuérdense, va a depender mucho del paciente inicial. Si tenemos un paciente con una fractura lineal, que nunca tuvo deterioro del sensorio, que se mantuvo estable, le vamos a hacer un control en el hospital 24-48 horas y lo controlaremos por ambulatorio. Nosotros lo que hacemos generalmente en un paciente con una fractura lineal simple, le damos el alta a las 24 horas sin tomografía control y lo vemos a los 15 días en consultorio para ver cómo está clínicamente. Si el paciente en ese control está clínicamente estable, sin ningún deterioro, etcétera, ya lo vemos a los 6 meses con una radiografía de cráneo para ver si esa fractura ya cerró. ¿Sí? Ni siquiera tomografía, con una placa de cráneo para ver si cerró. Y bueno, obviamente, como les refería, les menciono esto porque todos los que son graves ya les dije, o sea, hay que seguirlos muy, muy de cerca y además planificar la craneoplastía. Con respecto a lo que son actividades físicas en pacientes con un TEC leve, la vida, o sea, son 48 horas de restricción de actividad física o de algún contacto, luego vida completamente normal. Obviamente en el resto de los pacientes esto se prolonga muchísimo más. Después, la evaluación neuropsicológica, principalmente los pacientes que tuvieron algún traumatismo moderado o grave, para ver qué secuelas neurológicas les quedó realmente, si tiene ya sea motriz. Sensitiva también se puede evaluar, pero lo principalmente es la motricidad y lo cognitivo, ¿sí? Bueno, y después medida educación a la familia y medida de prevención principalmente para futuros eventos. Desde ya les agradezco muchísimo por haberme escuchado y cualquier duda que tengan serán respondidas tanto por el doctor Javier como por mi persona. Esto más que nada era un pantallazo no solamente de la patología del traumatismo en pediatría, sino también para que sepan cómo nos manejamos acá, que estamos a bastantes kilómetros de distancia, que muy probablemente tengamos muchísimas cosas en común. Así que nada, espero si tienen alguna pregunta y desde ya les agradezco nuevamente.
Muchas gracias, Euge. Excelente plática. La verdad es que muy clara en la situación yo creo que explicaste muy bien qué es lo que hacemos. Es como qué es lo que pasa después de que el pediatra recibe al niño, hace bien en diagnosticarlo y qué pasa después, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con este niño después de que se hace el diagnóstico? Te agradezco mucho. Muchas gracias por la plática. Hay una pregunta. Pregunta el doctor Juan Manuel Rangel que si al retirar el hueso no tenemos mayor incidencia de infecciones. La realidad, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo andás? La realidad es que no, no tuvimos, por lo menos nosotros, mayor incidencia de infecciones. Cuando, cuando toca retirar el hueso y hacer una cranectomía descompresiva, la realidad es que la infección es lo último que te importa. O sea, vos es una cirugía de salvataje para que el paciente sobreviva y si la realidad es que el día de mañana nos encontramos porque se infectó, ya sea por el motivo del trauma o se infectó postquirúrgico o posteriormente en los cuidados intensivos, se hará el tratamiento que necesite. Pero la realidad es que en ese momento es lo que menos importa. Algo a destacar con respecto a esto que me parece importante es que cuando nosotros tenemos un trauma de cráneo con un scalp o una herida abierta en el cuero cabelludo, generalmente, como son muchísimo más propensos a infectarse, ahí sí, los pacientes justamente, si encontramos algún pedacito de hueso, lo tiramos, no lo guardamos, lo tiramos directamente porque ya no nos va a servir para la recolocación. ¿Por qué? Porque ya estuvo expuesto a gérmenes, ya estuvo expuesto al exterior, entonces eso no se puede recolocar. Pero si es una herida cerrada, ese hueso se guarda y se recoloca en futuro. Muchas gracias. Sí, pues mira, realmente nosotros hacemos lo mismo que hacen ustedes, muy parecido. Hay banco de tejido en un hospital de la ciudad y a cualquier hora que llegue el niño, que se pueda hacer la descompresiva, lo podemos ir a guardar. Y como ya lo comentaste, también como complementando un poquito la respuesta, los bancos de tejido se hacen cultivo del tejido que se envía para tener la seguridad de que ese tejido se está guardando lo más estéril posible y aparte, pues bueno, está congelado, está al vacío y está congelado puede durar ahí hasta, me parece que un par de años, no estoy seguro, pero bueno, Sí, nunca lo hemos dejado más de ese tiempo. tal Y cual. sí, entonces realmente el manejo por parte del personal del banco de tejido es muy bueno. Yo en lo personal nunca he tenido una infección por una craniotomía descompresiva, pero sí cuando ponemos cranioplastía con algún implante, con alguna prótesis, ahí es un poquito más elevado, pero cuando se utiliza lo mismo, sobre todo en niños pequeños, realmente no. Otro que se Comparto, utiliza mucho comparto. perdón, uno que se usa mucho en México, yo creo que con ustedes también, es en algunos lugares lo ponen en el abdomen. En el tejido celular subcutáneo se guarda el hueso, ahí se puede quitar. El problema que con los niños es que en 3 semanas, un mes, ese hueso se empieza a reabsorber, el Tal niño lo cual, empieza a deshacer y lo quieres totalmente. abrir y un hueso que medía más de 25 centímetros y de rato ya te lo encuentras de 10 y pues ya no es Sí. viable, ¿no? Sí, tal cual. Con respecto, Javier, al congelamiento y al cultivo de del hueso, de la plaqueta ósea, acá también se hace lo mismo, más o menos nos permiten la utilización entre el día 31 y el día 36 que entra al banco de tejidos. Y otra cosa que nos pasa mucho, dos cosas. Primero, muchas veces nos pasa que cuanto más tiempo pasa con respecto a la descompresiva y la recolocación de la plaqueta, es que la plaqueta de hueso autólogo se reabsorbe bastante. Tenemos pacientes que tenemos que volver a operar, pero con prótesis, porque su propia plaqueta se reabsorbe. Nos ha pasado mucho, por ejemplo. Y otra cosa que nos sucede es que cuando los pacientes son muy pequeños, tampoco podemos esperar mucho para realizar la claroplastía, porque al crecer el paciente, después el hueso nos queda pequeño. Entonces, bueno, eventualmente a veces esa plaqueta nos queda más chica que el defecto, porque el paciente creció. Entonces, bueno, ahí eventualmente nos ha pasado en algunas ocasiones de tener que usar directamente una prótesis. Ok. Y ya una pregunta ya muy personal. De hecho, algún día se le hice a Javier y me dijo que luego platicábamos y ya sabes. ¿Ustedes hacen cisternostomía o algún tipo de drenaje cisterna, resección uncal o algo cuando ya lo amerita de plano que ya es un trauma muy severo?
generalmente no lo hacemos. No se ha planteado tampoco la posibilidad de hacerlo, pero no descarto que lo empecemos a hacer. Algo que Bien. se hace mucho acá, más allá de lo quirúrgico, porque hay muchos especialistas en imágenes que hacen ecodoppler temporal, transtemporal o incluso transocular. Eso también, no se los mencioné, también se hace mucho en el paciente crítico. Pero no, la cisternostomía no, por lo menos ahora no la estamos realizando. ¿Allá sí? ¿Lo hacen? Cuando es grave, sí, más con esta Claro. idea de la diálisis cerebral, que es Sí, drenarle un poquito la cisterna. Pues mira, no sé si es, ya sabes, trauma craneoencefálico, cada paciente, aunque te venga idéntico el trauma, tal todos cual, responden diferente. totalmente. Es muy difícil hacer un consenso de si funcionó o no funcionó, pero hemos tratado de hacerlo y bueno, los resultados a mí me parece que van igual que cuando no se hace, pero Claro, también es como un extra que si, bueno, ya está controlada la cirugía y se pudiera hacer, se hace. No me ha tocado que se complique un poco más con fístula o algo, pero pues bueno, claro, es algo que se intenta. En este punto que tocaste, creo que es algo importante a comentar sobre la vaina del nervio óptico que muchos intensivistas pediatras utilizan para bien, para estar vigilando a los niños. También comentar, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo en el que realmente una vaina del nervio óptico se va a dilatar o que realmente nos va a ser específico y más por el tamaño de los niños? Yo creo que tal aquí, cual. no sé ustedes cómo lo vean, pero acá no le damos mucha importancia por el tamaño del ojo, el tamaño del nervio óptico y que no está estandarizado con tablas percentilares por edad la vaina del nervio óptico y la otra es que es operador dependiente. Entonces me ha tocado niños que yo 100%. le veo 5, otro le ve 3, otro le ve 4, otro le ve 2, o sea, es complicado, pero es una muy buena herramienta, ¿no? O sea, si no hay otra cosa para medir la presión intracraneal, pero creo que de eso a nada es una muy buena opción. Tal cual, comparto. Acá lo que más se usa en realidad es el transtemporal, que lo están usando bastante. Y es verdad que, bueno, lo que tiene la ecografía es que es operador dependiente, pero la diferencia con otro tipo de ecografías es que, a ver, la oxigenación y la isquemia es mucho más fácil de ver que quizás otras lesiones con un ecógrafo. Y a medida que fueron entrenando el ojo, porque la verdad es que acá los terapistas le están poniendo mucha pila con respecto al Doppler, al Doppler transcranial, cada vez nos dan más información. Y como no es algo que sea invasivo, lo pueden hacer prácticamente todos los días, nos van dando algún informe del Doppler. Así que bueno, por lo menos eso se está usando bastante. Pero es verdad que el transóptico es medio relativo. En pacientes pequeños no tiene mucho sentido, la verdad. Sí. Doctor Gabriel. Quería, ajá, sí, es que hay varias preguntas ahí en el chat que no quería dejar que pasaran y quería comentarlas, ¿verdad? A ver si nos pueden apoyar. Una de ellas es la doctora Nayeli Severiano pregunta, ¿cómo preparar la solución hipertónica? ¿En cuánto tiempo pasan los bolos y cómo se hace la infusión de la solución Acá hipertónica de la salina? Ajá. Sí. Acá en el hospital, miren, o sea, no lo hago yo, lo hace el terapista, pero se usa una solución literal, les tengo que ser Sí. muy sincera. Lo que se usa, porque lo pregunté, es una solución hipertónica. Hacen suero fisiológico al 3% y hacen de 5 a 10 mililitros por kilo en bolos. Es decir, lo que me explican los chicos es que según la gravedad del paciente lo pueden pasar en bolos, es decir, una cantidad específica más o menos cada 3 4 horas, depende del paciente, y si no, también se puede hacer continuo. Los pacientes que claramente están más graves, que necesitan llegar a una anatremia alta más rápido, ¿no? Ok. Sí, igual, perdón, Ajá. acá también nosotros como neurocirujanos tratas de no meterte mucho en problemas Tal con cual. los cálculos, pero igual para manejo de presión intracraneal transoperatoria, para tumores, para cualquier otro, por mucho también en México preferimos la solución hipertónica sobre el manitor, por mucho, Tal sobre cual. todo en niños. Nomás aclarando ese punto, yo recuerdo en mis épocas haciendo la rotación por intensivos, se hablaba de que el monitor no era lo más adecuado en un traumatismo craneoencefálico por la posibilidad de que saliese
al parénquima y entonces generará más daño. Digo, nomás aclarando Sí, el sí, punto, sí, ¿verdad? sí. Hace Ajá, esta ósmosis, Tal cual. este efecto inverso osmótico, porque si se ujú, sale, pues uno va a jalar hacia el otro lado, ¿no? así es, Entonces, así y es. tampoco lo podemos Exacto. utilizar por mucho tiempo. La hipertónica bien controlada, así como dijo Euge, controlando bien la natremia, es una excelente medicación y los niños lo toleran bien, realmente. O sea, es muy buena opción. Ok. El doctor Aureliano Contreras, primero que nada, felicita a la doctora Eugenia y luego pregunta en qué momento se solicita una tomografía de cráneo con medio de contraste o está contraindicado, pregunta. Bueno, muchas gracias por las palabras. La realidad es que nosotros el contraste no lo utilizamos en una situación de urgencia. Llega el paciente con un traumatismo, y lo que hacemos es una tomografía simple de cerebro. El contraste lo guardamos en el caso de que sospechemos a futuro, por ejemplo, previamente que hablábamos de alguna infección. Si nos encontramos con algún proceso infeccioso o un paciente que está febril, le podemos llegar a pedir contraste, pero la realidad que es a futuro. En el momento del ingreso es una tomografía simple de cerebro. Lo único que te puedo destacar, que en realidad no viene tanto a la charla, es que si vos estás sospechando un paciente con una malformación arteriovenosa o con un aneurisma roto, es decir, que tenga un hematoma por otro motivo, por un motivo vascular, ahí vos le podés incluir contraste para hacer una angiotomografía. Pero si es un TEC, un traumatismo, un politrauma simple y llano, es una tomografía simple de cerebro y no requiere contraste. Correcto. La doctora Hilda Pérez, bueno, esta creo que ya la contestaron, de hablar de que ellos utilizan una ventana ósea, dejan la ventana ósea y después guardan la tabla en el abdomen, pero bueno, ya ustedes comentaron por qué de alguna manera no consideran que es adecuado hacerlo, ¿verdad? No sé Tal si cual. quieren agregar algo más ahí. Eh, Por Sí, mi parte, no, lo ok, mismo. bien. El doctor Jaime Padilla pregunta que, ¿qué tan frecuentes son los trastornos neuropsiquiátricos posteriores a un traumatismo moderado o severo? No sé si, Javier, si querés responder yo, vos, si no, yo Sí, respondo. mire, realmente ese tema es un tema que se ha dejado de lado en Tal cual. muchos países. Realmente, vuelvo a lo mismo. En el momento, pues bueno, se trata de resolver el problema. Y realmente cuando un niño ya cae a una cirugía, el mejor de los escenarios, yo siempre le comento eso a los papás o a los pediatras, el mejor de los escenarios es que sea algo quirúrgico, o sea, algo que tenga indicación quirúrgica inmediata, un hematoma epidural, una fractura de hundimiento, etcétera. Cuando ya estamos hablando de traumatismo craneoencefálico severo, ahí ya estamos viendo que el paciente, el mecanismo de trauma, la aceleración y desaceleración va a ocasionar más problemas a futuro, más que lo que estamos resolviendo en ese momento que la hipertensión intracraneal. Hay varios estudios que manejan esta situación de qué es lo que sucede después de que el niño se recupere. Realmente aquí el tema es, bueno, acá es una práctica que hemos tenido también en el hospital, es empezar a hacer resonancias magnéticas de control en algunos Tal cual. pacientes para identificar lesiones axonales difusas o lesiones isquémicas que pudieran haber sido transitorias, contralaterales, por cambios. Finalmente, la hipertensión intracraneal predispone un estado de hipoperfusión cerebral en áreas muy susceptibles en algunos casos, áreas temporales mesiales que son muy susceptibles. El tema es las evaluaciones neuropsicológicas después es muy, muy importante. Es algo que dentro de la rehabilitación, no solo física, está la rehabilitación neurocognitiva. La frecuencia en traumatismo encefálico severo y con una disfunción neurocognitiva está arriba del 60%. Es muy alta, pero no se debe dejar de lado. Se ha dejado de lado porque a veces, pues bueno, está este pensamiento de decir, bueno, pues el objetivo se cumplió, no se murió, ya está, no, pero ¿qué va a pasar después de que este niño recupera? Por eso esto de decir que es de las primeras causas de invalidez o de incapacidad en pacientes adolescentes, jóvenes, es eso, es qué secuelas va a quedar, no solamente que tenga una hemiparesia, una hemiplegia. Aquí el tema es qué va a pasar con este niño con una hipertensión intracranial severa durante varios tiempos. Pues bueno, siempre va a haber alteraciones neurocognitivas y dentro del manejo intrahospitalario, una vez que se quita lo crítico, siempre tratamos de
que involucrar a neuropsicología para empezar a hacer algunos test de evaluación y después una rehabilitación neurocognitiva. Y sin duda creo que el apoyo debe ser, o sea, otra vez, trabajar en equipo y al final sí se requiere tratamiento o seguimiento, ¿verdad? Por neuropsiquiatría, ¿verdad? Ok. Sí, con Claro. respecto comparto todo, porque el manejo es lo mismo que dijo el doctor Javier acá en el hospital. Sí, lo que sí estamos proponiendo en los últimos pacientes que cuando vemos un deterioro neurocognitivo que no condice con la magnitud de la lesión o la magnitud del traumatismo del paciente, directamente le pedimos resonancia magnética en búsqueda de daño axonal difuso. Y generalmente lo encontramos. O sea, creo que en los pacientes que clínicamente nos están dando alguna pista de que pueda llegar a tener algún deterioro franco neurocognitivo, las resonancias magnéticas después, al evaluarlas, nos dimos cuenta que muchos tienen este daño axonal y son pacientes que quedan muy secuelados, pero extremadamente secuelados que conlleva a una calidad de vida espantosa para el paciente y para la familia. Entonces, comparto que creo que hay que darle mucha importancia y una evaluación multidisciplinaria porque es algo que también como neurocirujanos a nosotros nos excede a veces. Y igual en este punto me gustaría agregar que en algunos países europeos, en Latinoamérica es muy parecido por la cultura, por la forma en la que se da la atención médica. Es un poco crudo lo que voy a comentar, pero bueno, en algunos países pacientes con Glasgow abajo de 6 ya no los operan. O sea, Bueno, ya no van a craniotomía descompresiva, no van a este tipo de monitorización de PIC, no van a esto porque ellos consideran que exceden el riesgo, el beneficio, el tiempo que se va a utilizar la terapia intensiva, etcétera, y se habla con los papás y ahí queda. Y digo, yo lo veo un poco complicado porque, pues bueno, o sea, nosotros hemos visto, todos hemos tenido este niño que contra todo pronóstico sale y va y recupera, totalmente. Sí. pero en otros países manejan, es muy importante esto que acaba de preguntar el doctor Padilla, que tienen mucho, como mucha reserva con qué va a pasar con el niño o con el paciente postoperado de traumatismo encefálico severo, que al grado de que prefieren no ofrecer la terapia porque saben que es prolongar algo que quisieran ellos evitar. Pero bueno, eso es un tema ahí ético muy complicado. Sí. Pero sí, sí es muy importante esto que preguntó el doctor. Bien, tengo todavía varias, así que hay muchas preguntas y quiero acelerarme un poquito más. Esta creo que es sencilla, la opinión que tienen de administrar esteroides en un traumatismo craneoencefálico. Esta la pregunta del doctor Carlos Abauza. Y luego, adelante. Nosotros, ¿Algún? sí, nosotros Ajá, corticoides no solemos usar. No solemos No, usar prácticamente nunca. O sea, en traumas no. así es. Ok, sí, no, el Sí, Brain Trauma Foundation sí, ya sacó en su ya lo último eliminó. comunicado Ujú. que aumenta el exacto. riesgo de neumonía y aumenta el riesgo de sepsis intrahospitalaria y no mejora Exacto. nada por el tipo de edema, no mejora absolutamente nada. Bien, hay otra, esta está interesante, bueno, al menos me parece interesante a mí, dice, ¿cuál sería la conducta en una herida por proyectil de arma de fuego? En nuestro caso, una herida de proyectil que claramente tiene lesión en cuero cabelludo y, perdón, vamos a partir de la base. Proyectil de arma de fuego hay que ver qué paciente llega. Si es un paciente que le podemos ofrecer una cirugía porque tiene relativamente moderado o buen pronóstico, lo ingresamos a quirófano, le hacemos una toilette, que es como la limpieza de todo lo que es la parte de la piel, y todos los pedacitos de hueso, todos los fragmentos óseos, los descartamos por completo, ¿sí? En caso de que lo requiera, de que sea un trauma bastante importante, le hacemos además una descompresiva, es decir, toda esa lesión que tiene en el cráneo, le aumentamos la superficie y hacemos una cranectomía descompresiva, la plástica dural y lo dejamos sin plaqueta hasta su recuperación. Y el día de mañana, como el resto de los traumatismos de cráneo, se recoloca la plaqueta, en realidad se usaría una prótesis en este caso, y se evaluaría, digamos, la secuela neurológica. Pero como es una herida abierta, todos esos fragmentos óseos se extraen y se retiran y se tiran. Bien, yo creo que también hablaban a lo mejor qué hacer con el proyectil, pero yo creo que el proyectil tiene que ver No, mucho la posición en la que se encuentra, ¿no? Para Eh, decidir.
qué va El uno a tipo de hacer. proyectil, Y el, Exacto, el tipo de proyecto. yo quería comentar, aquí ya se agrega un tema muy complejo, muy interesante, que es la balística, todo lo que es la cirugía y toda la medicina de guerra, así se le denomina, es complejo entender qué es lo que está sucediendo realmente. Aunque Euge no me crea mucho, bueno, acá en México no me ha tocado, realmente es muy raro ver en hospitales privados que lleguen, en hospitales públicos en algunas ciudades de México sabemos que esto es muy frecuente. Aquí con el proyectil, siempre que sea viable o no riesgoso retirarlo, es mejor para poder posteriormente hacer alguna resonancia magnética, etcétera. Pero a veces la balística Tal del cual. proyectil, o sea, pues no sé, me tocó algún día en la residencia un escopetazo. O sea, la escopeta son miles de fragmentos que están ahí dentro del cráneo o algunos que hay balas que entran, rompen adentro o hacen trayectos intracerebrales y aunque uno quisiera, no, realmente la viabilidad del paciente es baja, o sea, es muy, muy baja, pero sí, qué hacer con la bala también es todo un tema, porque luego empieza la situación del Ministerio Público, de porque si es como una prueba y no sé, bueno, hay muchas cosas legales ahí que se tienen. Afortunadamente son los menos los pacientes que nos tocan con este tipo de problemas. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya nos queda poquito tiempo y nada más la doctora María Guadalupe González comenta aquí, ella dice que nosotros utilizamos la solución hipertónica con 87 mililitros de fisio más 13 mililitros de hipertón. Eso es lo que la hace al 3%. Esa es la manera en que se prepara, ¿verdad? Y luego se pasa en una infusión continua de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Ok? Y bueno, pues creo que son todas las preguntas que tenemos. Por ahí quedaron un par de preguntillas que se contestaron durante la sesión y pues no nos resta más que agradecerles mucho por su participación. La verdad, muy interesante plática. Me recordó muchas cosas de mi residencia en pediatría. Este, luego uno se dedica al final a la pediatría ambulatoria y quizás no está muy metido otra vez en este terreno, pero siempre es un terreno muy interesante cuando uno está haciendo la especialidad, ¿no? Y bueno, no sé si tengan algún comentario final, Javier, Eugenia, alguna otra cosa que quieran. Por mi parte, un gusto conocerlos, un gusto haber hablado y conocido también qué es lo que hacen allá con respecto a, a estos pacientes. Y principalmente nada, esto es más que nada un pantallazo general e información para que sepan que estos pacientes existen, que quizás no son tan frecuentes, pero que si el día de mañana les llega a llegar, por lo menos saben un poco más o menos cómo manejarlos. Pero desde mi lado, muchas gracias y bueno, No, hombre, hasta la gracias a ti, próxima. Euge. De verdad, gracias por el tiempo. Por favor. No sé si pudiera regresar, doctor, al programa de este mes. Sí, claro, déjame. Yo no quería pasar el tiempo para agradecer mucho al comité organizador, a Leslie, a usted, doctor Gabriel, a Grecia por incluir este año neurocirugía pediátrica en el temario, en los temas que se están tocando en esta sesión. Es una sesión muy importante, con mucha afluencia de personas que estamos interesadas en el bien común que es de los niños, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho que se incluya neurocirugía pediátrica por ser una patología muy frecuente. Ya lo platiqué cuando hablamos de tumores. Estamos hablando de algo muy, muy frecuente y que se nos dé esta apertura, de verdad se los agradezco de todo corazón. Vamos a ver las siguientes semanas varios temas. Creo que lo tratamos de hacerlo más interesante para el pediatra y para pacientes de pediatría y que nos funcione, ¿no? Sobre todo la semana que entra, yo me di un balazo en el pie porque va a ser un tema muy complejo, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, craneosinostosis médula anclada y después vamos a ver esto de cirugía de epilepsia en niños con el doctor Javier Terrazo. Después vamos a ver el manejo de la hidrocefalia en niños y todas las modalidades de válvulas y todo esto. Y después vamos a ver algo de alteraciones y malformaciones congénitas e intracraneales. Creo que esto también es algo que nos puede interesar bastante. Es el casi, pues sobre todo son temas en los que yo creo que
está muy expuesto el pediatra, creo que pudiera ser una muy una buena oportunidad y sobre todo también invitar mucho a los residentes de pediatría a empaparse un poquito de estos temas de la neurocirugía pediátrica con el fin de identificar. Eso es lo más importante, ¿sí? Identificar, si sabes que esto va para evaluación, esto va para resonancia, esto va para esto, y saber qué es normal, qué no es normal. Y pues, bueno, yo creo que vuelvo a lo mismo, todos estamos en el mismo, somos personas interesadas por los niños y pues bueno, nada más, agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Aquí les dejo nuevamente el QR para que elaboren para poder elaborar su constancia, ¿va? Pasen asistencia. Por ahí también dejé en el chat el link en caso de que quieran meterse a ese link y poder poner su asistencia. Y encantado de contar con todos ustedes. Eugenia, muchísimas gracias. Aunque sea a A ustedes. distancia y nada más viendo el cerro porteño, me imagino. Este, entonces, ojalá que en algún otro momento podamos coincidir y estamos para servirte. Lo Y mismo pienso. gracias. Y Javier, bueno, pues muchísimas gracias. Nos veremos por aquí la próxima semana. Gracias a todos Gracias. y que tengan pues un buen fin de semana largo acá en Monterrey, que en México, ¿verdad? Con la Semana Santa. ¿Ok? Bueno, muchas Chao. gracias. Igualmente. Gracias a todos.